mastocitos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Habíamos visto que esas células tenían un receptor específico que era el FC epsilon R1, ¿sí? Entonces, esas tres células tenían ese tipo de receptor donde se iba a acoplar ahí el anticuerpo por su fracción FC y que en la reexposición al mismo antígeno se iban a acoplar los antígenos a esos anticuerpos e iban a emitir una señal vía su receptor tetramérico. Entonces, ese receptor tetramérico tenía subunidades alfa, que permitía unirse a la fracción de ese anticuerpo unido a ese antígeno. Ahí luego tenía unidad beta y tenía dos subunidades gamma, ¿no? Entonces eran una subunidad tetramérica. Y ambos receptores tenían que dimerizarse, o sea, tenían que unirse o acercarse para formar un dímero. Entonces, ese receptor tetramérico se unían a otro receptor tetramérico y así poder transmitir esa señal hacia las fracciones ricas en tirosina que iban a formar los famosos ITAM, ¿no? Entonces, esas proteínas ITAM les servían para activar dos enzimas que también se encontraban en la bicapa lipídica, que era la fosfolipasa 2, que iba a activar mediadores inflamatorios, ¿eh? Como la prostaglandina E2 y leucotrino B4. Y por otro lado, iban a activar la fosfolipasa C, que te iba a permitir generar trifosfatodinositol, que iba a sacar calcio del retículo endoplásmico y la mitocondria hacia el citosol de esa célula, o que el diacilglicerol te iba a generar canales de calcio en esa bicapa lipídica para permitir que el calcio extracelular ingrese para dentro de la célula. El común denominador era que se iba a generar mayor concentración de calcio intracelular que iba a repercutir sobre la bicapa de las vesículas que se encuentran dentro de esas células polimorfonucleares para poder permitir su degranulación. Entonces, hasta ahí habíamos quedado ayer. Y no es que va a continuar, digamos, en la fase efectora temprana ni en la fase efectora tardía. Fase efectora tardía. Entonces, no es que las tres células, tanto el mastocito, el basófilo y el eosinófilo, van a ingresar directamente a estas fases. El que va a ingresar directamente a estas fases solamente va a ser el mastocito. Entonces, acá tendré yo mi mastocito, que decíamos va a tener su receptor específico. Va a tener un receptor específico, que era el FC epsilon R1. Ese era su receptor, que le permitía pegarse o acoplarse a la fracción FC de un anticuerpo. Entonces ahí tendré mi fracción FC de un determinado anticuerpo, donde obviamente ya se había fijado como una reexposición sobre este mastocito que ya estaba sensibilizado el antígeno. El antígeno. Listo. Entonces, el resultado de la acción de este receptor que hace un momento hemos descrito, que era tetramérico y todas las cosas, y ese calcio intracelular que se ha generado acá, y la activación de esa fosfolipasa 2, entonces van a generar en este mastocito degranulación. Degranulación. Pues degranulación que las vesículas de ese mastocito van a liberar sus gránulos, contenidos de esos gránulos. ¿Y qué son esos gránulos? Esos gránulos van a ser aminas vasoactivas. ¿Ya? Dentro de esas aminas vasoactivas, ayer habíamos mencionado a la histamina como máximo representante, pero también va a estar la quimisa y la triptasa. Habíamos hablado de que también van a estar mediadores lipídicos
mediadores lipídicos, y dentro de esos mediadores lipídicos que se iban a generar por la activación de la fosfolipasa 2, obviamente que iba a estar la prostaglandina E2 y el leucotrieno B4. Entonces, la prostaglandina E2 es la que te va a causar todo el proceso de la sintomatología inflamatoria, ¿no? Rubor, calor, tumor, edema y pérdida de la funcionalidad. Es lo que te va a causar la prostaglandina E2. Y el leucotrieno B4 te va a causar aumento de la permeabilidad, vasodilatación y activación y migración de leucocitos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de inflamación? Va a permitir, va a servir como una sustancia quimiotáctica. Va a atraer primeramente monocitos, esos monocitos se iban a diferenciar en macrófagos, luego también va a activar y va a permitir la migración de neutrófilos, ¿no? Y luego también va a permitir la migración de otras células como los eosinófilos, los neutrófilos, monocitos, macrófagos y linfocitos T. Aparte de eso, también gránulos, productos de esta degranulación, vamos a tener a citocinas. Y citocinas proinflamatorias. Entonces, la anterior clase preguntamos, ¿cuáles son las citocinas proinflamatorias? Pues ahí estará la interleucina 1 beta específico, estará la interleucina 6, estará la interleucina 12 y estará el TNF o el factor de necrosis tumoral alfa y beta. También estarán quimiosinas, ¿no? Quimiosinas. Y dentro de esas quimiosinas, la más representativa, la interleucina 8, ¿no? Entonces, la interleucina 8 también sirve para la activación y la migración de linfocitos, específicamente de neutrófilos. Entonces, ese proceso de degranulación de los mastocitos está generando todas estas sustancias de acá, o sea, esos gránulos, todas esas sustancias. Entonces, al generarte todas estas sustancias de ahí, te está produciendo una inflamación aguda. Una inflamación aguda. Entonces, que clínicamente se va a traducir. ¿Se acuerdan que a un inicio habíamos dicho que vamos a dar un ejemplo y ese ejemplo era una alergia al polen? O sea, quiere decir que aquella persona que seguramente le han regalado flores o ha ido al jardín botánico, qué sé yo, ha estado expuesto a ese polen, entonces va a presentar una inflamación aguda, pero sus síntomas clínicos van a ser la aparición de los abones. Va a aparecer abones. Va a haber edema. Va a haber dolor. Va a haber prurito. ¿Eh? Eso como parte de la activación de todo este proceso, ¿ya? De las aminas vasoactivas, de los mediadores lipídicos, de las citocinas proinflamatorias y de las quimiosinas, que está generando la degranulación de ese mastocito. Entonces, eso es lo que sucede en la fase efectora temprana. ¿Y por qué se denomina de temprana? Porque esta sintomatología va a aparecer a los 5 a 30 minutos de la exposición a ese antígeno. Por eso se denomina de fase efectora temprana. ¿Ya? Listo. Entonces, en la fase efectora tardía, vámonos para el otro lado, en la fase efectora tardía, lo que sucede es que va a empezar a las 6 a 9 horas de la exposición a ese antígeno. Entonces, acá ha habido la exposición del antígeno. De 5 a 30 minutos va a suceder todo esto, la degranulación con la inflamación crónica y la aparición de esa sintomatología. Pasados los 6 a 9 horas de esta exposición que se ha dado acá,
va a aparecer la fase efectora tardía. O sea, no interesa si te has vuelto a tener contacto con el mismo polen, no interesa si ya no has tenido contacto con el mismo polen de esas flores. Lo interesante es que a partir de esa exposición, pasadas las 6 a 9 horas, se va a desencadenar. Aunque ya no tengas un nuevo contacto, se va a desencadenar la fase efectora tardía. Como consecuencia del leucotrieno B4, entonces, como consecuencia de leucotrieno B4 y interleucina 5. Entonces, ¿dónde se generaba o quién generaba la interleucina 5? Estoy preguntando. Y ayer hemos avanzado. Entonces, la interleucina 4 va a permitir la diferenciación a un perfil TH2. Y el perfil TH2 va a generar interleucina 4, va a generar interleucina 5, va a generar interleucina 9, va a generar interleucina 13, que van a permitir la diferenciación a linfocito B. Entonces, esa parte, el perfil TH2, está generando interleucina 5. Entonces, la fase efectora tardía va a ser consecuencia del leucotrieno B4 y la interleucina 5. ¿Qué tienen en común esos dos? Este mediador lipídico y esta interleucina 5. ¿Cuál era la función del leucotrieno B4? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad y activación y migración de linfocitos, ¿no ven? La interleucina 5 igualito, va a activar y va a permitir la migración de linfocitos. ¿Pero qué tipo de linfocitos? Pues habíamos dicho que van a migrar gracias a estos eosinófilos. Van a migrar gracias a ellos neutrófilos. Van a migrar gracias a ellos basófilos. Van a migrar gracias a ellos otros macrófagos. Van a migrar gracias a ellos linfocitos T. Entonces, leucotrieno B4 e interleucina 5 están permitiendo la activación y migración de todas estas células a ese lugar donde se está produciendo la hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, de toditos ellos, el más importante y el que va a aumentar la sintomatología de esa inflamación aguda va a ser el eosinófilo. Entonces, este eosinófilo va a hacer que aumente su sintomatología característica de esta fase efectora tardía. Eso quiere decir que va a producirse también degranulación del eosinófilo y que me va a permitir generar mediadores como la proteína básica principal, y como la proteína catiónica eosinofílica. Eosinofílica. Entonces, dos proteínas específicas de ese eosinófilo que son característicos de la infiltración a nivel de la membrana basal de esa mucosa donde se haya producido esa alergia. Entonces, estas dos, ¿qué van a permitir? Van a permitir lo que les decía hace un momento, aumento de la sintomatología de esa inflamación aguda. Entonces, acá, ¿qué va a haber si estábamos con el ejemplo de la rinitis alérgica? Entonces va a haber generación o aumento de moco, ¿ya? Y una rinitis, o sea, va a haber una rinitis alérgica, ¿ya? Va a haber una rinitis alérgica. Muy bien. Veamos entonces qué patologías van a estar dentro de este tipo de hipersensibilidad tipo 1. Y vamos a ir desde las más simples
hasta las que te pueden causar problemas sistémicos y muerte. Entonces, ejemplos de patologías de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, acá vamos a colocar en un cuadro la enfermedad, el tipo de alérgeno, la vía y las respuestas. Entonces, se inicia desde un proceso inflamatorio local, pues tendremos una inflamación de tipo local. El tipo de alergeno que va a producir esa inflamación local, por ejemplo, la picadura de insecto, ¿ya? La vía subcutánea y la respuesta, que va a ser una vasodilatación y un edema, pero local. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primero. Luego tendremos otro ejemplo por rinitis alérgica, lo que habíamos visto, una rinitis alérgica o asma bronquial. El tipo de alérgeno en la rinitis alérgica o asma bronquial, que puede ser polen, puede ser ácaros, pueden ser epitelio de animales. ¿Cuál va a ser la vía de entrada? Respiratoria. ¿Cuál va a ser la respuesta que te va a brindar? Un edema e irritación de mucosa bronquial y nasal. Muy bien. Alergia alimentaria. Otra enfermedad, ¿eh? Alergia alimentaria. Alergia alimentaria estarán alimentos alergénicos. Puede ser el huevo, puede ser pescado, puede ser los derivados lácteos, leche, embutidos, chocolates incluso entre ellos. Pues todo lo que cause una alergia alimentaria. ¿Cuál va a ser la vía de entrada? El tracto intestinal. Tracto intestinal. ¿Cuál va a ser la respuesta cuando tienen alergia? Diarrea, vómitos, prurito, urticaria. Enfermedad, anafilaxis, anafilaxis sistémica. ¿Cuál va a ser el tipo de alergeno, el que me está causando esa anafilaxis? Penicilinas y medios de contrastes radiológicos.
¿no? Entonces, medicamentos y medicamentos que te sirven para identificar, digamos, si hay obstrucción o para identificar algún tipo de anomalía congénita, utilizan medios de contraste radiológicos. Entonces, la vía intravenosa y los síntomas. ¿Qué te va a causar eso? Te va a causar una vasodilatación, te va a causar un edema, te va a causar una oclusión traqueal, te va a generar un colapso circulatorio y obviamente terminará con la muerte de ese paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense, en estos ejemplos que estamos dando de hipersensibilidad tipo 1, sí, como hemos mencionado en las características, puede ser una inflamación local o va desde una inflamación local hasta una inflamación de tipo sistémico. ¿Y eso de qué va a depender? Del tiempo de exposición a esos alergenos y de la carga de esos alergenos. No es lo mismo que tú estés sometido, digamos, a contacto de una zosa a un zosal. No es lo mismo que tú hayas estado en contacto 5 minutos que te hayas quedado casi toda la mañana en ese jardín botánico, ¿no? Entonces, depende de eso. Y depende, obviamente, también del sistema inmunológico de esa persona, que habíamos dicho, atopía. Si tiene predisposición biológica o tiene predisposición genética ese paciente. ¿Eh? Porque puedes estar en contacto cuando eras chiquito, cuando eras bebé, a un tipo de alérgeno. Y cuando eres joven, recién tus células se han sensibilizado y recién vas a desencadenar un tipo de hipersensibilidad, en este caso, el del tipo 1. Ah, muy bien. Vámonos a la hipersensibilidad de tipo 2, que es aquella que va a estar mediada por anticuerpos. ¿Ya? En este tipo de hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos, obviamente también va a tener características específicas. Dentro de esas características, por ejemplo, va a estar el antígeno. El antígeno dentro de este tipo de hipersensibilidad tipo 2 es aquel antígeno que se va a situar sobre la superficie de las células, ¿ya? En la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces esto va a estar situado sobre la superficie de la célula o del tejido o del órgano, ¿ya? Pero va a estar en su superficie, en su matriz extracelular. Ahora, esos antígenos, ¿ya? Esos antígenos pueden ser propios de la persona, pueden ser de otra persona, como en el caso de las transfusiones sanguíneas de otra persona, o pueden ser antígenos extraños. Y al hablar de antígenos extraños se están refiriendo a fármacos. Entonces, cuando uno consume fármacos, ciertos metabolitos de esos fármacos van a absorberse en su matriz extracelular. O sea, quiere decir que se van a acoplar a su bicapa lipídica. Metabolitos de ciertos fármacos. Y esos son los antígenos extraños. ¿Ya? Muy bien. Va a estar mediado este tipo de hipersensibilidad
mediado por IgG, inmunoglobulina G. Va a causar daño órgano específico. Daño órgano específico, porque va a ser un órgano específico el que va a contener esos antígenos para que los anticuerpos vayan a actuar sobre él. Por eso es un daño órgano específico. Y un ejemplo de ellos, por ejemplo, va a ser las anemias hemolíticas. Anemia hemolítica. Listo. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los daños inmunológicos que va a producir este tipo de hipersensibilidad tipo 2? Entonces, si se dan cuenta, y estamos diciendo que este tipo 2 va a estar mediada por anticuerpos, y estamos hablando de antígenos, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Pero ¿qué diferencia hay con una reacción antígeno-anticuerpo que se va a producir por cualquier microorganismo que te va a causar daño con relación a la hipersensibilidad tipo 2? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué se imagina? La reacción antígeno-anticuerpo se da cuando un microorganismo extraño entra a tu organismo y el anticuerpo va a ir para eliminarlo, ¿no? Va a causar reacción inflamatoria y todos los procesos que ya hemos visto para tratar de eliminar a ese antígeno. Pero ¿qué diferencia hay de esa reacción antígeno-anticuerpo en la hipersensibilidad tipo 1? ¿Cuál era la característica? ¿Recuerdan la primera clase? Les decía, en 63 han clasificado a las inflamaciones como hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y no como habíamos avanzado en inflamación aguda y crónica. Entonces, ¿cuál es la diferencia para ver que tengas una inflamación aguda y esa inflamación aguda se vaya a hacer una inflamación crónica en relación a los tipos de hipersensibilidad? ¿Se están ubicando lo que estoy preguntando? Inflamación, ¿eh? Listo. Entonces, aquí, aguda, crónica. Y aquí, hipersensibilidad. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque estos, hace un momento hemos visto la hipersensibilidad tipo 1, desencadena inflamación, ¿sí? ¿No? Basta que haya liberación de ácido araquidónico, su resultado va a ser prostaglandina E2. Y el prostaglandina E2 sí te va a dar toda la sintomatología de la inflamación. Pero ¿cuál sería la diferencia de hablar en una misma célula de inflamación aguda o crónica o que te esté desencadenando una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4? Cuando tienes una inflamación aguda, ese tejido, ese órgano, trata de limitar el daño. Les estoy preguntando. Sí, claro, trata de limitar aquí, que no haya más tejido lesionado, más células lesionadas. Entonces aquí te limita una inflamación que tiene límite. En lo mismo quiere limitar. Y acá, obviamente, después de esto, hay, ¿qué cosa? Reparación. O trata de devolverte la hemostasis, tu equilibrio interno, trata de devolverte. Si hace una crónica, igual trata de devolverte. O se acomoda al nuevo cambio. O a la final muere, ¿no? Pero ahí. Mientras este tipo de hipersensibilidades, que también es un tipo de inflamación, ¿qué pasa? No tiene un límite, ¿no? Es más o menos ilimitado. ¿Y por qué sería ilimitado? Porque va a haber en hipersensibilidad que hemos dicho que va a ser lo característico daño tisular. Entonces, lo que acontece en hipersensibilidad, cualquiera de ellos, es que va a haber mayor daño.
No va a haber algo que lo limite, sino... ¿Por qué? Porque además va a ser su antígeno, ¿qué tipo es? Ahí lo vamos a- Se denomina de alérgeno. Y ese alérgeno hemos dicho que es inocuo, y al ser inocuo es inofensivo. Pero el sistema inmunológico lo toma como algo extraño, algo que le va a hacer daño, y promueve mayor respuesta inmunitaria. ¿No? Se hace un quilombo diciendo o aparentando, decir, no, este antígeno es maldito, es peor que un lipopolisacárido, que su flagelina, que su GP1 de un parásito, etc. ¿No? Así lo toma el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo característico de acá? Daño físico. ¿No? Y es ilimitado. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos ahora de este tipo de hipersensibilidad tipo 2? Van a ser 3 tipos. Entonces, acá, mecanismos de daño. Entonces, mecanismo de daño, el primero va a ser opsonización y fagocitosis. Entonces, el primero va a ser opsonización y fagocitosis. Fagocitosis. Muy bien. Para este proceso de opsonización y fagocitosis tenemos que tener en cuenta que va a haber receptores de tipo Fc. En este caso ya no son epsilon, porque los epsilon eran específicos para IgE. En este caso, ¿quién está entrando? IgG. Entonces va a ser fracción cristalizable gamma R. Entonces su receptor, ya. Entonces ese es su receptor. Fc gamma R. Receptor gamma para la fracción cristalizable del antígeno. ¿Qué células me van a expresar este receptor Fc tipo gamma? Entonces, estos te van a expresar, por ejemplo, macrófagos. Macrófagos van a expresarte neutrófilos. Creo que se le ha cortado el micrófono. Cambiar a ver si ha descargado. Así te pasa. Entonces, macrófagos, neutrófilos, monocitos, y van a estar acá los natural killer. Entonces, todas estas células van a expresar este tipo de receptor, ¿ya? Entonces, si tenemos acá una célula, ¿ya? Y esa célula va a expresar antígenos que habíamos dicho pueden ser propios, pueden ser de otra persona o pueden ser metabolitos de fármacos. Sobre esos antígenos de esa célula, tejido u órgano, obviamente van a entrar ¿quién? La IgG. Entonces acá vendrá una IgG a unirse ahí, vendrá acá otra a unirse ahí, vendrá otra a unirse a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento que estamos esquematizando acá? Está haciendo el proceso de opsonización, ¿no? Se está pegando esos anticuerpos sobre todos los antígenos que están ubicados en la superficie de esa célula que contiene ese antígeno que va a ser reconocido por la IgG. Entonces está opsonizando. ¿Y para qué sirve la opsonización? Es un marcaje que le va a permitir mayor reconocimiento a las células fagocíticas. ¿Cuál es la célula fagocítica por excelencia? Macrófago. Entonces el macrófago viene acá. Con otro color, ¿vale?
Entonces, ya ha hecho el proceso de opsonización. Me dibujaré un hito más acá. Ahí. Entonces, esa IgG ha hecho el proceso de opsonización, va para el proceso de fagocitosis y ahí entra el macrófago. ¿No? Y ese macrófago, ¿por qué? Porque tiene ese receptor específico para la fracción cristalizable, en este caso, como es inmunoglobulina G, su subunidad será gamma. Entonces, ahí tiene sus receptores. Entonces, vas a conocer, ¿qué cosa? La fracción cristalizable de esa inmunoglobulina tipo G. ¿No? Entonces, esto sería FC. Y aquí estaría su receptor FC gamma R. Listo. Ya lo has reconocido. Cuando lo has reconocido, obviamente que lo va a fagocitar. Entonces ya estará por dentro esa célula. ¿No? Y posteriormente, obviamente que como proceso de fagocitosis va a ser la destrucción de esa célula por mecanismo fagocítico. También en este mismo mecanismo de daño, que es el primero, va a haber una citotoxicidad que va a estar mediado por las natural killer. ¿Ya? Entonces, las natural killer también pueden expresar ese tipo de receptor. Y si expresa una célula natural killer ese receptor, pues, colocar acá, natural killer, tiene también ese receptor o puede expresar ese receptor FC gamma R para esa fracción cristalizable. Entonces, la célula natural killer va a ser esa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ADCC? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Por qué? Pues las células natural killer no te preguntan, pues está opsonizado, qué bonito, te fagocitaré primero. Directamente la mata, ¿no? Mata. Muy bien. El segundo proceso o mecanismo va a ser la activación del complemento. Pues acá tendré dos, activación del complemento. Específicamente la vía clásica. La vía clásica. Entonces, ¿dónde comienza o cómo comienza la vía clásica? La activación del complemento, si nos acordábamos, servía para eliminar microorganismos. ¿Eh? Pero en este caso estamos hablando de nuestras células propias que van a expresar un antígeno. ¿Qué van a matar o qué van a eliminar? Nuestras propias células. Entonces, de igual manera, vamos a tener acá una bicapa lipídica, ¿sí? Pero de nuestras células o de un tejido de nuestro organismo o un órgano de nuestro organismo y que va a expresar antígenos. ¿Sí? Expresa antígenos, nuestra propia célula. Ya no de microorganismos. Cuando ha expresado esos antígenos, ¿quiénes van a ir acá? ¿Qué tipo de inmunoglobulina? Entonces ahí tenemos, ¿de quién estamos hablando? IgGs. ¿Se acuerdan en el complemento que decíamos que tiene que haber sí o sí dos IgGs adyacentes para que te puedan permitir la activación o el acoplamiento de la vía clásica del complemento que empezaba con el componente 1?
Entonces acá tendríamos el C1. Y ese C1 tenía una estructura más o menos ahí, y que se conocía la fracción cristalizable de esas IgGs, ¿no? Entonces estás reconociendo esas fracciones cristalizables. Al reconocer esa fracción cristalizable de esta reacción antígeno-anticuerpo sobre las células del organismo, ¿qué hacían? Activaban los siguientes componentes. ¿Cuál era? C4, C2, ¿no? Entonces esto activaba. C4 activaba C2. Y aquí lo importante era, ¿qué cosa? Que se iba a generar sobre esta bicapa C4b, C2a. Y esto era mi C3 convertasa, ¿no? Y esta actuaba a su vez sobre el componente número 3. ¿Se acuerdan, no? Y acá abajo iba a completarse la secuencia. C4b, C2a, más C3b. Y todo eso correspondía a mi C5 convertasa. Listo. Y esto iba a actuar sobre el componente número 5. Entonces teníamos acá nuestro componente 5 y esto iba a precipitar a C5b. Y cuando precipitaba C5b, decíamos que automáticamente se iba a generar ahí la C6, la C7, la C8 y varias C9, ¿no? Varias C9 que al final me estarían generando el MAC. ¿Qué era el MAC? El complejo de ataque a membrana, la generación de un poro. En este caso, un poro no sobre la bacteria, un poro sobre la célula que ha expresado o que los antígenos se han adherido sobre la superficie de esa célula que nos corresponde. E igualito, ¿para qué servía el MAC? Para el paso de agua y otras sustancias antimicrobianas, en el caso de eliminar bacterias, ¿no? Microorganismos acá. Pero en el caso de que sea nuestra propia célula, va a ingresar, ¿qué cosa? Agua. Igualito va a interferir en el equilibrio osmótico, ¿no? Entonces, osmosis. Por osmosis, igualito, va a entrar más agua, se va a depletar y va a reventar. ¿Y qué va a causar? Lisis. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio osmótico. Entonces, lo mismo que hemos visto en la activación del sistema de complemento, ¿no? Lo mismo sucede, pero en nuestras células. Y el tercer mecanismo, ABC, es la disfunción celular. Disfunción celular. Ese sería el tercer mecanismo. Y para hablar de esta disfunción celular, nos vamos a dar un ejemplo acá de una célula tiroidea. Célula tiroidea. ¿Cuál es la causa más común de hipertiroidismo? Porque hay 500 causas de hipotiroidismo y hay 500 causas de hipertiroidismo, ¿no? Que tenemos que aprender cuando estamos pasando fisiopatos y que tal vez le siguen molestando en el hospital. Pero son facilitos. Para un hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, lo más común en nuestro medio. Y para hipertiroidismo, la enfermedad de Graves base 2, ¿no? La más característica. O sea, ¿para qué irse a buscar otras cosas si es lo más común en nuestro medio? Entonces acá, para disfunción celular, vamos a hablar de eso, de lo más característico de la enfermedad de Graves fase 2. Entonces, la enfermedad de Graves, ¿por qué se caracteriza? Porque va a haber la generación de inmunoglobulina G estimulante de la tiroides, ¿sí? Entonces acá, en esta enfermedad, se genera porque va a haber
IgG estimulante de tiroides. Se llama TSI. Eso es lo que sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos nuestra célula tiroidea que tiene sus receptores. Vamos a dibujar ahí un receptor y aquí otro receptor. Y estos son receptores para TSH, hormona estimulante de tiroides, ¿no? O sea, cuando se genera TH por la hipófisis, tiene que venir acá y estimular esta célula tiroidea, ¿para qué? Nos genere las hormonas tiroideas, tetraiodotironina y la triiodotironina, T3, T4. Entonces es el mecanismo normal. Viene acá la TSH a su receptor sobre esta célula efectora blanco o diana y hace que se genere T4 y T3. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo por la enfermedad de Graves? Se está generando esta IgG estimulante de la tiroides que se abrevia como TSI. Entonces lo que pasa es que esta IgG se va a fijar a los receptores de TSH. Entonces aquí va a venir PRAF y se fija. Ahí. O viene otro anticuerpo, igualito, se fija. Listo. Entonces los anticuerpos se están fijando a los receptores para TSH. TSH viene y ya no va a unirse a sus receptores para generar T3, T4. ¿Por qué? Porque ya están ocupados por la IgG. Entonces, ¿qué va a suceder cuando viene esta IgG estimulante de la tiroides a fijarse acá? Va a producir mayor producción descontrolada o no controlada de T3 y T4. Nos va a aumentar. ¿Qué te está produciendo? Hipertiroidismo. Ese sería el tercer mecanismo de daño. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de enfermedades de este tipo de hipersensibilidad tipo 2? Los ejemplos. Vamos acá. Ejemplos de enfermedades de hipersensibilidad tipo 2. Reacciones contra fármacos. ¿Y eso, no? ¿No lo ve? ¿Eso, no? Con esto acabamos. Para la próxima clase empezar con el tipo 3 y 4. ¿Ya? Reacciones contra fármacos. Reacciones contra fármacos, por ejemplo, antimicrobianos. Penicilina, cefalosporinas. %. Entonces, tú puedes darle penicilina a tu paciente o tratarle con cefalosporinas, pero tienes que tener cuidado de no ocasionar un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Antiinflamatorios. Antiinflamatorios de tipo AINES. 15%. O sea, si a un paciente le has dado, por ejemplo, allá en 2000 cuando era interno, otro colega le ha administrado dexametasona y era LED, ha ocasionado una hipersensibilidad tipo 2.
Antiinflamatorios. Aquí, ¿qué más? Antineoplásicos. %. Antineoplásicos. Con la droga que es para tratar la hipertensión en mujeres embarazadas. ¿Qué se llama eso? Preeclampsia y eclampsia, ¿no? Han debido dotar por ginecólogo. ¿Y qué medicamento utilizan? Alfa-metil-dopa, ¿no? Metil-dopa. 1% puedes generar una reacción de tipo hipersensibilidad de tipo 2. Reacciones contra plaquetas. Contra plaquetas. Que vas a ocasionar la trombocitopenia inmune. O trombocitopenia. ¿Ah? Trombocitopenia. Entonces, imagínense una plaqueta. ¿Cuándo funcionaban las plaquetas? Para sellar, para hacer, o cuando identificaban una solución de continuidad a nivel del endotelio. Ahí se fijaban las plaquetas, hacían la adhesión plaquetaria y luego la agregación plaquetaria. ¿Qué tipo de receptores expresaban estas plaquetas? Glicoproteínas, ¿no? Glicoproteína 1 y luego la glicoproteína 2A, 3B, para que se unan las dos plaquetas. Pero lo importante es que estas plaquetas, cuando expresan esas glicoproteínas, independientemente del tipo que sean, lo mismo que sucede acá. Los IgG van a ir a pegarse a ese nivel de los receptores, generando una trombocitopenia inmune. ¿Ya? También acá podemos hablar de otro que es las transfusiones. Transfusiones sanguíneas. Pero erradas o equivocadas, ¿ya? Erradas o equivocadas. O sea, cuando has transfundido a un paciente un tipo que no era el que le competía a ese paciente. ¿Ya? Entonces era facilito, solamente es acordarnos que tenemos un tipo A, un tipo B, tenemos un tipo AB y tenemos un tipo O. ¿Ya? Y ellos se caracterizan porque el A va a tener o va a contener anticuerpos anti-B. El B va a tener anticuerpos anti-A. El AB no tiene anticuerpos y el O tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, cuando tú tienes un receptor que había tenido un tipo de sangre A y tú le transfundes por equivocación un tipo B, este va a ser el donante que está transfiriendo donante al receptor. Entonces, ¿qué van a saltar? Los anti-B sobre el tipo B que estabas transfundiendo, ¿no? Eso es lo que pasa en transfusiones sanguíneas erradas. Luego también puede haber otro que es y esto obviamente cuando haces esta transfusión errada, obviamente en ese paciente va a ocurrir la hemólisis, ¿no? Hemólisis. También hay otro que es la hemólisis del recién nacido. Hemólisis del recién nacido. Y el último que es la del rechazo. Rechazo hiperagudo a injertos.
¿no? Para eso también nos sirve nuestra hipersensibilidad de tipo 2, rechazo hiperagudo injerto. Cuando veamos trasplantes, ahí vamos a ver cómo es el rechazo hiperagudo, cómo es el agudo, cómo es el intermedio, cómo es el crónico, ¿ya? Pero el de tipo hipersensibilidad tipo 2, hiperagudo a injertos. Muy bien, ahí quedamos entonces.